Ya llevamos más de un año de endurecimiento monetario durante el que se va acabando el fuerte repunte bursátil del ejercicio. Dice hoy Michael Wilson, la voz autorizada de Morgan Stanley, que los inversores tienen ahora una perspectiva más negativa para los activos de riesgo y sobre el cómo lo van a hacer en 2024. El estratega Wilson, de momento, mantiene su visión bajista sobre las acciones en el 23 a pesar de un avance del 16% para el S&P 500. Aviva el debate con los clientes sobre si se ha evitado la recesión o simplemente se ha retrasado a 2024. El caso es que de recesión se habla y ahora Nomura es el que alerta de una crisis mundial sincronizada. Así definen los estrategas de la nipona cuál será la situación de las principales economías durante los próximos meses. Pronostican que tanto Estados Unidos como Europa y Japón vivirán una recesión leve, mientras que esperan un débil crecimiento para China. En Washington, todo vendrá por una caída de la inversión empresarial derivada de las tensiones crediticias del sector bancario. Por inflación, ven señales alentadoras de una desinflación sostenida y una tendencia a la baja en la presión de servicios. Para Europa se habla en el informe de recesión moderada de 3 trimestres a partir del tercero de este año, provocada por una crisis de la inversión. Pero hoy Estados Unidos pende de otra cita, Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que contará por primera vez con la presencia de Volodymyr Zelensky. La guerra de Ucrania, la lucha contra el cambio climático, el apoyo al sur global, van a protagonizar todos estos asuntos una reunión con la ausencia de 4 de los 5 líderes de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia, Reino Unido y Francia. Ello implica que el único líder de esta entidad que asistirá a la Asamblea será el estadounidense Joe Biden. La intervención más esperada, no obstante, la de Zelensky, programada también para la primera sesión. Es la primera vez que un jefe de Estado ucraniano se persona en la sede de la ONU desde que comenzara la guerra en febrero del 22. Y ojo a esto, un gobierno liderado por los laboristas tras las elecciones de 2025 en el Reino Unido sería el mejor resultado para el mercado británico y para la libra, según la última encuesta de Bloomberg, que muestra que los conservadores gobernantes no han logrado recuperar la fe de los inversores globales un año después de esa desastrosa decisión por el presupuesto de Liz Truss. Alrededor de 2/3 de los profesionales financieros dicen que una victoria absoluta del partido de centro-izquierda de Keir Starmer o de una coalición liderada por los laboristas sería el resultado más favorable para el mercado, un veredicto punzante para unos conservadores dirigidos por Sunak, que durante mucho tiempo se han considerado el partido natural de los negocios y de las finanzas. La desaceleración del crecimiento, las tensiones geopolíticas asfixian poco a poco al mundo de las startups chinas que alguna vez engendró unicornios como ByteDance o Didi, tal y como avanza el último informe de PitchBook. La recuperación económica del gigante asiático tras la pandemia se ha desacelerado, las tensiones con Estados Unidos se han extendido a las finanzas y se ha frenado el ya moderado sentimiento de mercado. La regulación ha complicado también que las empresas del gigante asiático del dragón dormido salgan a bolsa en el extranjero y, por lo tanto, el capital riesgo del país ha invertido cerca de 26.700 millones en más de 3.000 acuerdos en el semestre. Parecen muchos, pero sobre base anualizada representa todo esto una caída superior a los 30 puntos porcentuales, camino ya del peor ritmo de los últimos 7 años. Evergrande vuelve a estar en la picota. La inmobiliaria china no deja de lado la polémica y vuelve a ser noticia tras la detención este fin de semana de varios empleados de una de sus filiales financieras. Los hechos han tenido lugar un mes después de declararse en bancarrota en Estados Unidos y han provocado una nueva caída de bolsa en los títulos. Intradía han llegado a suceder desplomes superiores a los 25 puntos porcentuales. A cierre de la sesión asiática apenas se ha conseguido un hueco bajista del 1,60. Aprovechan las autoridades para dar cuenta de que aún se siguen investigando a la compañía un mes después de declararse en bancarrota en Estados Unidos, después de registrar una pérdida semestral superior a los 4.500 millones de dólares y retrasar la decisión sobre la reestructuración de la deuda offshore que vence el mes que viene, para permitir a los tenedores de estos bonos tener más tiempo para evaluar el plan de reestructuración. También son fuertes y abultadas las caídas para Société Générale. El gigante bancario francés retrocede en bolsa después de presentar el nuevo plan estratégico para el 26, que establece un crecimiento medio anual de los ingresos
de entre el 0, es decir, estancamiento, o apenas un 2% sensiblemente por debajo de los 3 puntos porcentuales fijados en el cuatrienio anterior. La nueva hoja de ruta marca como objetivos principales alcanzar un rendimiento de fondos tangibles, un ROTE de hasta el 10%, una ratio coste-ingreso inferior al 60% y una de capital ordinario, la CET1, del 13 en 2026, una ratio de reparto de beneficio de hasta el 50% también a partir del año que viene. Anuncio hoy de CaixaBank, que lanza su programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 500 millones de euros con el objetivo de reducir el capital social circulante mediante la amortización de los títulos adquiridos en la operación de recompra. De esta manera se reduce ese capital social de la catalana sujeto a la luz verde de la Junta General de Accionistas del 24. En todo caso, los títulos que no se recompren no van a poder exceder el 10% del capital social de la entidad cuando se sumen las acciones propias que CaixaBank tenga en cada momento. Y el gobierno de Argentina comenzará a partir de este lunes a devolver el 21% del valor del impuesto de valor agregado, del IVA de aquel país, entre aquellos productos básicos de la cesta de la compra para colectivos más vulnerables, por una cantidad máxima, eso sí, de 18.800 pesos argentinos al mes, a tipo de cambio actual, apenas 50 euros. Argentina comienza a devolver el IVA a partir de este lunes a estos precios y productos básicos de la cesta de la compra, con una devolución que entra en vigencia este lunes, que seguirá hasta el 31 de diciembre con un gobierno que ya ha adelantado que llevará al Congreso un proyecto de ley para que este beneficio se extienda durante todo 2024. En este caso, la cantidad máxima se elevaría, la mensual, hasta los 23.000 pesos argentinos. Siete minutos sobre las 2 en punto de la tarde, hora central europea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y este miércoles ya todo preparado para que la Reserva Federal suba los tipos de interés, previsiblemente contradiciéndose a sí misma después de haber dicho que pausaría los incrementos de tipos. Ahora la mitad de los economistas encuestados por Financial Times, también por The Wall Street Journal, dice que viene otra subida de tipos más. 1 de cada 3 dice que viene otra y otra más. La realidad es que vienen 2 subidas y hay un 8% de los encuestados, un porcentaje menor, que aseguran que serán 3 los incrementos de tipos, la escala de endurecimiento monetario final. En todo caso, de esta escalada, los precios no terminan de bajar. No sabemos de todas maneras cuántos puertos de montaña más nos quedan, con un importante paso que la Reserva Federal tomará este próximo miércoles tras la reunión de 2 días del Comité de Mercado Abierto que arranca este martes y que lo hace para Estados Unidos, aunque tira de los demás bancos centrales. Nos encarece las hipotecas, nos encarece los créditos. Y cuando tenemos el dólar más caro, para nosotros, por ejemplo, nos encarece la gasolina, petróleo más caro, combustibles que cuesta más llenarlos. La Reserva Federal decide política local para nosotros en apenas 2 días, mientras los hedge funds, los fondos de cobertura, que ya especulan en el mercado, dicen que son optimistas con el dólar, que la caída de las posiciones largas en el euro se van al billete verde, porque la Reserva Federal subirá los tipos y porque lo que viene son encarecimientos de la moneda de aquella zona. Es la primera semana, esta que entra, en la que los fondos de cobertura, lo están viendo ustedes en pantalla, van a positivo con el dólar desde el mes de marzo, tras fuertes posiciones bajistas en los últimos tiempos. Incrementan, eso sí, pertrecha en cartera cuando la economía se ve en Estados Unidos más resiliente, impulsando la posibilidad de que Jerome Powell mantenga sus pronósticos de política monetaria al menos hasta finales de año. ¿Por qué mejoran? ¿Por qué toman posiciones frente a terrenos alcistas? Principalmente, dicen todos ellos, que por los diferenciales de crecimiento. Año de endurecimiento monetario, durante el que se va acabando el fuerte repunte bursátil del ejercicio. Dice Michael Wilson, la voz autorizada hoy de Morgan Stanley, que los inversores tienen una perspectiva más negativa para los activos de riesgo y sobre cómo lo van a hacer en 2024. El estratega Wilson, de momento, mantiene su visión bajista sobre las acciones en 2023, a pesar del avance que hemos tenido del 16% para el S&P 500. Aviva el debate con los clientes sobre si se ha evitado la recesión o simplemente se ha retrasado a 2024. Wilson diverge del resto, diverge de Societe Generale, diverge de BNP Paribas, que hace nada revisaban al alza los objetivos para Wall Street. El estadounidense sigue diciendo que el S&P se va a ir abajo, concretamente un 10% antes del mes de diciembre. Y esto mientras que Goldman Sachs por su parte también rebaja, pero en este caso la previsión de tasa terminal para el Banco de Inglaterra en 25 puntos básicos hasta el 5,5, después de predecir que pausaría ese ciclo de endurecimiento en noviembre.
Y esto, también después de que Londres elevara la tasa de interés clave en un nuevo cuarto de punto porcentual, máximos de 15 años al 5,25% a principios de agosto, el 14º aumento consecutivo, y advirtiendo de que los costes de endeudamiento probablemente se iban a mantener elevados durante algún tiempo más. El caso es que en Reino Unido, ahora se dice, la última encuesta de Bloomberg lo apoya, que un gobierno liderado por los laboristas, después de las elecciones del 25, sería el mejor resultado para los mercados financieros y para su divisa, para la libra. Lo muestra esta encuesta norteamericana, que también dice que los conservadores, gobernantes en el poder desde 2016 al menos, no han logrado recuperar la fe de los inversores un año después de aquel desastroso mini budget de la ex primera ministra Liz Truss, que apenas duró 45 días en el 10 de Downing Street. Alrededor de 2/3 de los profesionales financieros dicen que una victoria absoluta del centro izquierda de Keir Starmer o de una coalición liderada por los laboristas sería el resultado más favorable para el mercado, un veredicto punzante, doloroso para un partido conservador que durante mucho tiempo se ha considerado ese natural de negociado con las finanzas. A pesar de los esfuerzos del primer ministro, de Rishi Sunak, por estabilizar ese rumbo económico, la semana pasada daba cuenta de las nuevas relaciones y el nuevo marco que debería regir las relaciones con China desde que reemplazó a Truss el año pasado. El 80% de los participantes en esta Markets Live Pulse dicen que la confianza en el Reino Unido apenas ha cambiado en los últimos años. El caso es que se habla de recesión y ahora Nomura es el que alerta de una crisis mundial sincronizada. Son las 3 palabras que utiliza la entidad nipona. Definen los estrategas de la japonesa cuál será la situación de las principales economías durante los próximos meses y pronostican que tanto Estados Unidos como Europa, pero también Japón, vivirán una recesión leve, mientras que esperan un débil crecimiento de China. En Washington todo vendrá por una caída de la inversión empresarial derivada de las tensiones crediticias en el sector bancario, y por inflación ven señales alentadoras de una desinflación sostenida y una tendencia a la baja de la inflación en servicios. Para Europa se habla de recesión moderada en 3 trimestres, a partir del tercero de este año, de aquí a unas semanas. Septiembre acaba en 15 días, provocada en este caso por la caída de la inversión, datos macro que para la zona euro, retrasos de política monetaria, caída de la demanda, que sigue lastrando a la actividad económica, pobre contexto global que tampoco hace por mejorar y que sugieren que es cuestión de tiempo que la recesión se materialice. En Japón, la actividad general mediocre en los últimos meses, producción industrial que ha caído un 2% en julio, un margen negativo mayor del esperado. Por su parte, también pedidos básicos de maquinaria que van a la baja. En este caso han disminuido este importante marcador del gasto de capital relacionado con maquinaria, que disminuye un 3,2%. La consecuencia, que el PIB real de Japón crecerá apenas un 1,3% en el tercer trimestre, seguido de contracciones ya de cara y hasta por lo menos marzo del 24, impulsadas por una disminución de la inversión pública y la desaceleración del mercado exterior, exportaciones y un aumento reaccionario de las importaciones. Crecimiento débil, que es lo que se vaticina también en este caso desde Nomura para China. En base a ello, rebajan el pronóstico anual del PIB para el 23 desde el 5,1 al 4,6%, mantienen para 2024 en la zona del 3,9, con un inmobiliario sobre el que habrá que poner más estímulos en la mesa. Inmobiliario es hablar de Evergrande en China en los últimos tiempos. Vuelve a estar esta en la picota la compañía. La inmobiliaria no deja de lado la polémica y hoy se hundía en bolsa intradía más de un 25%. Al final la pérdida en la jornada en la sesión asiática ha sido superior al punto porcentual, después de ser noticia tras la detención este fin de semana de varios de sus empleados de las filiales financieras. Hechos que han tenido lugar después de un mes de declararse en bancarrota en Estados Unidos, de acogerse a ese capítulo 11 de la ley de quiebras, y que han provocado huecos bajistas en los títulos. Aprovechan las autoridades para dar cuenta de que aún se sigue investigando a la compañía cuando entró en una pérdida semestral superior a los 4.500 millones y después de retrasar la toma de decisión sobre la reestructuración de la deuda offshore que le vence el mes que viene, permitiendo a los tenedores de deuda tener más tiempo para evaluar su plan de reestructuración. Un plan de reestructuración en un atribulado sector inmobiliario como el chino, que vive un lunes de pruebas. Ahora es Country Garden, la que veremos si termina por pagar los intereses de los bonos en dólares y el fin de la votación de los acreedores sobre la solicitud de extender el que vencía en yuanes. Se rechaza el pago. Si se rechaza el pago por 3 años más, como se plantea en la votación, Country Garden tendría que pagar los más de 67 millones de dólares de capital pendiente el mes que viene, su mayor vencimiento a corto plazo, justo cuando tiene dificultades para realizar pagos más pequeños en divisa extranjera. Además, hay otros 15 millones en intereses que vencen hoy sobre un bono emitido con fecha límite de 2025.
Contexto de desaceleración económica, de ciertos recortes en la sesión bursátil asiática, pausa en el camino y volvemos mirando ya los mercados europeos. $88 millones de visitas al año hacen de las oficinas de correos uno de los destinos más visitados de España. Si millones de personas vienen cada año, será por algo. El algo. Visit Correos, el lugar más visitado de España. O uno de ellos. A ver, que tenemos que invertir ahí, que lo tienes estudiadísimo. Pero tú, ¿cuántos tutoriales has visto ya? Ladrillo, Matías, ladrillo. Si vas a invertir, invierte en algo que puedas tocar. Urbanitae, inversiones inmobiliarias. ¿Y la niña qué te ha dicho de esto? Se calientan motores para las salidas a bolsa en el mercado extranjero. Teníamos la de ARM la misma semana pasada, esa que suscitó tanto interés por parte de los inversores, que por cierto hoy en Primarket vuelve a recuperar y a retroceder parte de las ganancias de la primera sesión, que le llevó a despuntar más de un 18% con respecto de su salida a bolsa, pero en cualquier caso calienta motores para el resto de las OPV. Recta final del ejercicio, poco a poco parece que se suscita ya más interés por el mercado de capitales, atractivo por la renta variable, y en los próximos minutos nos vamos a acercar a una que ya tiene previsto planes para estrenarse en los mercados españoles. Revenga Smart Solution. Vamos a hablar con su presidente, con Arturo Revenga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el plan es salir al BM Growth, el segmento de empresas en crecimiento de bolsas y mercados españoles. Ese primer paso para luego dar el salto a otros posibles indicadores, a otros posibles índices. ¿Por qué ahora el mercado de capitales y por qué ahora BME incluye su folleto de salida a bolsa dentro de sus listas para los próximos meses? Bueno, Revenga Smart Solutions, lo que hacemos es tecnología para la movilidad inteligente, para que la movilidad sea segura, que sea sencilla, satisfactoria. Para que entendáis un poquito qué es lo que hacemos, seguramente muchos de los que están viendo el programa hayan sido usuarios de esta tecnología. Si habéis ido en el AVE, 300 por hora en algunos tramos, si habéis conducido por las autopistas, por ejemplo la de Marbella en el sur, o si habéis utilizado el metro y habéis tenido que consultar con el teléfono, esa tecnología que hay detrás es nuestra, ¿no? ¿Por qué salía el BM Growth? Nosotros venimos de un crecimiento del 20% el año pasado y pensamos que es el momento adecuado para coger esa ola que hay en el segmento de Smart Mobility. Tiene una previsión de crecimiento anual compuesto hasta 2030 del 16,6%. Todas estas tecnologías, el IoT, la inteligencia artificial de las que estamos hablando todos los días, se aplican en esta movilidad inteligente y por eso, unido a los fondos europeos Next Generation, el plan Biden en Estados Unidos, pues es un poco lo que queremos, poder, saliendo un poco al BM Growth, poder crecer, ampliar y, por ejemplo, pues acceder a mercados como el de Estados Unidos y Australia, también Canadá. En cualquier caso, la salida a bolsa es en el mercado español y no sé si con planes de un segundo listing fuera de nuestro territorio. Bueno, en principio la salida es en el mercado español, pero nosotros somos una empresa que tiene el 55% de nuestra facturación y el año pasado ha sido fuera, ¿no? Evidentemente, pues los inversores españoles pues nos interesan, también hay inversores que no son españoles en el BM Growth. Para nosotros es un primer paso y evidentemente pues un paso cercano, evidentemente conocemos un poco
pues más de cerca lo que es el mercado en España, pero como decía antes, realmente nuestra proyección es internacional. Hay que pensar que va a ser la única opción, la primera opción de inversión en Smart Mobility, en movilidad inteligente en el BM Growth, y eso yo creo que es importante. Llevamos 50 años de trayectoria, de una trayectoria impecable en el mercado, y eso también, evidentemente, pues nos permite ver un poco ese futuro y afrontarlo con toda esa solidez, ¿no? En cualquier caso, para un sector que necesita ahora, interpreto y por lo que dice, de financiación pública para seguir creciendo, porque al final es parte del interés común que tenemos todos, el desarrollo de la nueva movilidad, esa movilidad tecnológica, inteligente y sobre todo limpia. Sí, inversión pública e inversión privada. Pensad que los fondos Next Generation buscan ese apalancamiento para movilizar la inversión privada. Precisamente un poco pues, la inversión privada unida a esa inversión pública y también con mucha financiación multilateral están siendo polos de desarrollo en muchos sitios. Por ejemplo, estamos trabajando en el metro, en la línea 1 del metro de Quito y también en la línea 6, que son dos proyectos emblemáticos que lidera Acciona, que están permitiendo movilizar pues, esa financiación multilateral y al mismo tiempo impulsar el desarrollo. Salida de BM Growth, supongo que planes de llegar a otros índices dentro de la bolsa española. Bueno, a medio plazo supongo que sí, evidentemente, pero ahora mismo nuestro objetivo es un poco esta salida y en ese sentido podría ser un escalón del continuo, por supuesto, pero ahora mismo un poco nos centramos un poco en esta salida y el BM Growth para eso, pues evidentemente es la plataforma ideal para nosotros, ¿no? Buscando crecimiento, ese inversor que también quiere tener ese retorno, y evidentemente en nuestro caso hemos fijado un plan a 2026, el sector de infraestructuras, donde somos el partner de los principales jugadores y operadores, y muchos de ellos son españoles, también internacionales, que son los que operan en esta infraestructura, y nosotros estamos sensorizando, llevamos ya pues, más de 20 años digitalizando, se habla de digitalización, pero pasando a ceros y unos esas comunicaciones, nosotros llevamos más de 20 años, y ahora esa sensorización unida a las plataformas de pago, que tenemos nosotros una plataforma, es un poco lo que viene. Este verano, no sé si sois conscientes, se ha aprobado la primera licencia de taxis sin conductor en San Francisco. Tanto Waymo de Alphabet como Cruise de General Motors ya están operando. Y nosotros, que sensorizamos con nuestra tecnología la infraestructura, conectamos ese vehículo autónomo al que estamos esperando, lo conectamos con la infraestructura, somos, por tanto, en aquellos trayectos y tramos donde estamos, un elemento esencial. Por eso queremos ser un actor relevante en esa movilidad. Pensad que al año mueren en el mundo 1,4 millones de personas en accidentes de tráfico. Y, sin embargo, convivimos con ello como algo habitual. Mientras que en otros sectores donde hay desarrollos de tecnología con seguridad funcional, eso no ocurre. Eso es algo a lo que queremos contribuir y el vehículo autónomo conectado pues, está cerca, ¿no? Esto que os contaba de San Francisco, desde este verano, poco a poco, eso va a hacer que esos accidentes se reduzcan y es uno de los ODS, el de salud, con el que evidentemente queremos alinear nuestros intereses. Me llama la atención el precio al que salen. Es un precio relativamente bajo, 0,26 euros. Bueno, al principio de la colocación acaba un poco de iniciarse, sí. Tampoco ahí puedo daros mucha información, evidentemente la respuesta ha sido buena, pero bueno, en este caso el valor nominal nuestro de las acciones está a 0,26 euros. En ese sentido, bueno, pues dependerá un poquito al final de la respuesta y la colocación que se ha iniciado hoy. Todo el que tenga interés puede, a través de Renta 4, que es nuestro colocador. También en nuestra web, en revenga.com, tenéis más información de todo lo que hacemos y, por supuesto, pues el DIM, el documento informativo de incorporación al mercado, que está ya en la página web de BM Growth disponible a todo el que tenga interés. ¿Crecimiento orgánico o inorgánico? Interpreto que en España sí, pero también fuera. Si decía que le viene del exterior, de Estados Unidos, prácticamente el 55% de los ingresos. El 55% del exterior, no de Estados Unidos, pero del exterior. Sí. En principio, nuestro plan que hemos fijado y que viene en el DIM al 2026 es por crecimiento orgánico, para superar los 71 millones de euros de ventas y el EBITDA llevarlo por encima de 7,5 millones. Pero es verdad que la salida de BM Growth, uno de los motivos es el crecimiento orgánico, por supuesto. Es la vía ideal para poder hacerlo, al mismo tiempo que una buena fórmula para retener talento, con un plan que hay de stock options para el equipo directivo y todo el equipo. Y en ese sentido, bueno, pues pensamos que y al final esa es la plataforma para esa salida. Pero el inorgánico, fundamental. Hay áreas como el tema de ticketing que hablamos, donde hay oportunidades, donde hay evidentemente muchos jugadores. Y en el tema de vehículo autónomo conectado, por supuesto, hay muchísimos espacios que todavía no están claros qué jugadores van a ser los relevantes. Pensad que el fabricante de vehículo no está en la infraestructura, mientras que en otros sectores como el ferroviario, el fabricante de los trenes también está en la infraestructura con la señalización. Aquí hay muchos espacios, los gestores de infraestructura, los departamentos de tráfico, incluso posibles financiadores que pueden participar en esa cadena. Y nosotros, como tecnólogo de lo nuestro, que evidentemente es la sensorización y las plataformas de pago para hacerlo más fácil y más seguro y que la forma de pago también sea más sencilla, pues somos ese partner, un poco de estos jugadores, de estos gestores de infraestructura que evidentemente son los jugadores relevantes en este sector.
Pensar que en un proyecto, por ejemplo, como el que mencionaba, Línea 6, que es un proyecto de 2.600 millones, nuestra parte igual es una parte pequeña, son 20 millones, pero son muy importantes, ¿no? Cuando el usuario monta en el metro, da por supuesto que todo va a funcionar, pero quiere llegar a tiempo, quiere pagar de una forma cómoda, quiere tener información, y eso es lo que proporcionamos nosotros, por lo que es bastante diferencial nuestra aportación, aunque en volumen, al lado de toda la infraestructura, evidentemente tiene menor peso. Arturo Revenga, presidente de Revenga Smart Solutions, inicio de esta andadura en los mercados financieros. Hablamos seguro ya cuando estén de estreno oficial dentro de BME Growth. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Nosotros, mientras tanto, seguimos mirando a la actualidad a centenares de agricultores búlgaros que están bloqueando desde primera hora de este lunes con tractores y otros vehículos el tráfico automovilístico en varios puntos neurálgicos de la red de carreteras de aquel país del este de Europa y pasos fronterizos. Protesta indefinida, iniciada hoy contra el levantamiento el pasado viernes de la prohibición temporal de importar cereal ucraniano. En total, 26 organizaciones del sector agrario búlgaro han convocado a esta protesta que, defendida en las redes sociales como necesaria, busca salvaguardar la agricultura del país y que incluiría una marcha masiva a la capital húngara en Sofía mañana mismo, mañana martes. Los manifestantes exigen la dimisión de la coalición europeísta en el poder, formada por reformistas y conservadores, por su decisión de levantar el veto a las importaciones de productos agrícolas ucranianos que regía desde principios de mayo y que afirman afecta negativamente a unas 900.000 personas. Y mientras tanto vuelve a estar en el foco el cierre del gobierno federal en Estados Unidos y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se abre ahora a negociar con Biden seguir inyectando dinero al sistema federal. Ahora quiere recortar un 8% el gasto para las agencias nacionales y volver a empezar a construir el muro que los separa de la frontera con México. Este es el plan que ha presentado el republicano a los legisladores del partido después de que las facciones negociadoras dentro de la formación acordaran las demandas para extender la financiación al gobierno 31 días más. Está previsto que todo se vote este jueves con demandas que incluyen disposiciones que restringen la capacidad de los inmigrantes para solicitar asilo en Estados Unidos, con anatema para la mayoría de demócratas y seguramente no las aprueben en el Senado, donde tienen mayoría los de Biden. El proyecto de ley tampoco contiene fondos de emergencia para la guerra de Ucrania ni ayuda para desastres, incluida la ayuda a las víctimas de los incendios forestales de Maui y el huracán de Florida, solicitados por la administración del demócrata. Pero hoy Estados Unidos pende de otra cita, Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que contará por primera vez con la presencia de Zelensky. La guerra de Ucrania, lucha contra el cambio climático, apoyo al sur global van a protagonizar esta reunión con la ausencia de 4 de los 5 líderes de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia, Reino Unido y Francia. Todo ello que implica que el único líder del Consejo permanente, del miembro permanente del Consejo que asistirá a la Asamblea será Joe Biden. La intervención más esperada, la de Zelensky, programada para primera hora y para la primera sesión, es la primera del jefe de Estado ucraniano en persona en la sede de Naciones Unidas desde que comenzara la guerra en febrero del 22. Llega en momentos en el que las fuerzas tratan de acelerar el ritmo de su contraofensiva, desacelerada en los últimos meses para recuperar territorio que ha ganado hasta ahora en la guerra a Rusia. Zelensky tiene previsto reunirse con líderes en el país, encuentros bilaterales con Netanyahu, por ejemplo, el de Israel, y participar en el Consejo de Seguridad de la ONU dedicada específicamente a la guerra. Nueva York es donde Zelensky hablará ante Naciones Unidas, pero aprovechando el viaje a Estados Unidos va a también presionar políticamente y hacer que a la cara le digan republicanos y demócratas si le quieren seguir enviando armas. El dinero, de momento, sigue dependiendo de Europa. Marta Vilar. Semana clave para Zelensky, para el presidente ucraniano, y es que se espera que Zelensky se vaya a reunir con los senadores de Estados Unidos este mismo jueves para intentar evitar ese bloqueo a una ayuda de 24.000 millones de dólares de Estados Unidos a Ucrania. Los republicanos dentro del Senado estadounidense están amenazando con bloquear esa ayuda, como digo, de 24.000 millones si forma parte de un acuerdo presupuestario para poder sacar adelante al gobierno de Estados Unidos. Ya saben que tienen de fecha hasta el 30 de septiembre para evitar un cierre del gobierno. Si ese acuerdo, dicen los republicanos, incluye una ayuda a Ucrania de 24.000 millones de dólares, no van a aprobar el acuerdo presupuestario, amenazando con un posible cierre del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, se espera que la reunión entre Zelensky y los senadores sea el próximo jueves, pero además también se espera que ese día el presidente ucraniano se reúna con su homólogo estadounidense, es decir, con Joe Biden. Sería la primera vez en 6 meses que Zelensky viaja otra vez a Washington. Gracias, Marta. Y entre tanto, advertencias. Hungría dice que no está segura de que vaya a aprobar la candidatura de Suecia para unirse a la OTAN.
Lo ha dicho el presidente del Parlamento en la televisión nacional del país, en un paso más que podría indicar retrasos en el proceso de acreditación de los suecos. La aprobación de Hungría ha estado estancada en el Parlamento desde julio del 22, en medio de preocupaciones por las críticas de los políticos suecos a un retroceso democrático en Budapest. Sus comentarios siguen a una carta del ministro de Relaciones Exteriores húngaro que escribió a su homólogo sueco hace ahora unos días, en la que le expresaba su preocupación por lo que llamó acusaciones sesgadas e injustas de algunos políticos suecos contra su gobierno. El Parlamento húngaro va a volver a reunirse a finales de este mes. Aún no está claro si en la agenda de debate estaría esta votación sobre la ratificación sueca a la OTAN.